Como cada domingo en Voz Populi toca hablar de economía y lo hacemos como siempre con el redactor jefe de esta sección, con Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, una semana más con mucha actividad, la verdad que casi todas las semanas tenéis mucha, pero es verdad que estamos en un inicio de mes de 2023 que está siendo un poquito extraño. Por una parte está siendo mejor que lo que habían vaticinado pues muchos economistas, no sin ese riesgo de recesión como se veía hace unos meses, y sin embargo tenemos otras noticias económicas bastante preocupantes o que pueden tener un impacto directo en las familias. Por ejemplo, la subida de tipos de interés con el impacto en las hipotecas. También estamos viendo cómo hay destrucción de empleo en este inicio de año. También vamos a hablar ahora del ahorro de las familias. Son muchas noticias que tienen bastante relación en sí, pero si te parece, primero empezamos con esta de los bancos, las hipotecas, subida de tipos una vez más del Banco Central Europeo ya al 3%. Las hipotecas se encarecen, pero sin embargo no vemos tampoco a los bancos ofrecer muchos más servicios o mejoras a través de ese dinero. Bueno, ese va a ser el escenario que vamos a vivir a lo largo de 2023. Esta semana, como tú comentabas, el Banco Central Europeo ha vuelto a elevar los tipos de interés en medio punto hasta el 3%, y no por conocida, porque ya se espera, pues deja de ser una mala noticia para los consumidores. Es importante dos cosas. La primera es la subida en sí misma, y la segunda, el mensaje que trasladó la presidenta del Banco Central Europeo, en el sentido de que en la próxima reunión de marzo ya dejó claro que van a subir otro medio punto más, hasta el 3,5, y que el Banco Central Europeo no va a dejar de encarecer el precio del dinero hasta lograr que la inflación se relaje hasta el límite que considera oportuno el Banco Central Europeo, que es del 2%. Teniendo en cuenta que la inflación ahora mismo en la eurozona roza o supera incluso el 8%, pues está claro que hay un terreno muy largo por recorrer, en el sentido de que el Banco Central Europeo va a tener que ir aplicando sucesivamente subida tras subida. Eso va a tener una consecuencia directa, efectivamente, en el encarecimiento de las hipotecas. Habrá que ver cómo se comportan los bancos, pero de momento es cierto, lo hemos contado aquí muchas veces en este periódico, que la banca no está trasladando, por un lado, pues las hipotecas siguen encareciéndose, pero no estamos viendo ese efecto, por ejemplo, los depósitos, que siguen pagándose a un nivel bastante bajo. Ya que me tiras la percha, hablemos de los bancos, porque es verdad que estamos escuchando pues a muchos políticos en estas últimas semanas. Lo hemos visto con Yone Belarra, con Yolanda Díaz, con Nadia Calviño, pidiendo arrimar el hombro, incluso medidas bastante más, no sé si de populares o incluso con tintes populistas, ¿no?, a la hora de los bancos. También porque hemos visto resultados de los bancos. Leo aquí el Santander, 9.600 millones, el BVA 6.400, CaixaBank 3.145 millones. Resultados que han sido muy elevados y además mejores que en ejercicios de años anteriores, que hacen ver que la situación de los bancos en apariencia está en una situación boyante, sí, pero por otra parte no trasladan esa sensación de estar arrimando del todo el hombro a la ciudadanía en un momento complejo. Bueno, no lo tenía difícil en este caso el gobierno para pintarles como los malos de la película, y porque es cierto que los beneficios, bueno, pues están batiendo récord. Es verdad que ese aumento tan grande de las ganancias se veía venir, ya que obedece pues básicamente a lo que comentábamos antes, que es al cambio de la política monetaria. La banca ha pasado de un periodo de tipos muy bajos en los que los márgenes eran muy estrechos, era muy difícil hacer negocio, porque al final, bueno, evidentemente la banca se dedica a ganar negocio pues buscando la diferencia entre lo que presta y lo que ingresa, y ahora pues se ha pasado al extremo contrario. Es decir, ahora pues bueno, en cierto modo sí es verdad que le está lloviendo el dinero, que es lo que dice Podemos, gracias a la subida de los tipos de interés. Dicho esto, para nada están justificadas las críticas del gobierno, sobre todo esas críticas tan burdas, lanzando esos mensajes tan simples como lo que proponía la vicepresidenta Yolanda Díaz, que pretendía pues que se congelaran las hipotecas. Hay que recordar, por un lado, que aunque los beneficios sean grandes, la banca vive ahora una época de vacas gordas, entre comillas, pero también viene de vivir una época de estrecheces y de vacas flacas, y luego es cierto que no está justificada pues por poner encima, no es serio poner encima de la mesa una medida como la de la congelación de las hipotecas, ya que por un lado probablemente es ilegal desde el punto de vista de la competencia una intervención de este tipo, como ocurría con la cesta de la compra, y por otro lado, pues bueno, en cierto modo discriminaría a la gente que en su día pues apostó por firmar una hipoteca de tipo fijo, y que ahora se vería pues eso, discriminada por una medida que estaría echando una mano a quien se ve afectado por la subida de los tipos de interés, y que tiene una hipoteca de tipo variable.
Es verdad que ya hay mecanismos, la banca tiene mecanismos para ayudar a la gente que tiene problemas, y de hecho el año pasado la ministra Calviño, la vicepresidenta, impulsó pues una batería de medidas para intentar pues flexibilizar el pago de las hipotecas, que recibió además el acuerdo y el sí de la banca, con lo cual bueno, el gobierno lo tendría mucho más fácil, intentando focalizar las ayudas y ayudar de verdad, no de manera genérica, sino al que de verdad lo necesita. También es verdad que eso no trae votos, tantos votos, como bueno, lanzar esas críticas tan rotundas como pasó la semana pasada en el caso de Juan Roig, ¿no? Ha habido varias medidas que se han puesto en marcha y que tienen ese foco puesto en la banca en estos últimos meses. Por supuesto, el impuesto a la banca, este es como muy evidente, pero luego además hay otro tipo de medidas que también se están pidiendo, lo estás indicando tú. Desde Unidas Podemos se pide hasta una intervención para topar pues esas subidas de las hipotecas. Al final se traslada un poco ese discurso de que la banca, entre comillas, es el diablo, es el malo de la película, como decías, pero sí, frente a eso también es verdad que igual la banca no acaba de trasladar siempre bien el mensaje de, bueno, es que igual nos ha ido muy bien por una razón u otra que no tiene que ver, que lo hagamos a costa de quien está pagando más hipoteca. Clarísimamente, yo creo que es evidente que la banca, no digo, no están justificadas las críticas, ni mucho menos, sobre todo esas críticas, ¿no?, lanzadas de esa manera tan simplista, ¿no?, y tan populista. Ahora, es cierto que a la banca yo creo que le ha faltado cierta sensibilidad a la hora de explicarse, le ha faltado empatía, y en vez de pues presentarse siempre como víctima, ¿no?, de lo que está ocurriendo, víctima de los ataques del gobierno, yo creo que tendría que haber hecho un poco de una labor más didáctica, intentar explicar, pues oye, en un momento lo han pasado mal y ahora están ganando más dinero, explicar de dónde viene el dinero, por qué vías lo ganan, explicar las particularidades de un sector como el financiero, como el bancario, ¿no?, que es muy diferente a otros, es decir, que tienen que tener siempre pues un colchón de capital importante para hacer frente a posibles problemas de morosidad, etcétera, etcétera. Evidentemente también podrían publicitar y explicar de alguna manera de qué forma las familias que tengan problemas para pagar la hipoteca pueden beneficiarse, o de qué manera el banco te puede echar una mano. Entonces es verdad que yo creo que la banca debería hacer un poco de autocrítica para intentar pues bueno, que esos ataques que se conviertan, que le den la vuelta, intenten ganar, mejorar la imagen por otra vía, ¿no? Bueno, Juan, y si dejamos ya a un lado los discursos políticos de unos y otros, y por otra parte también esa, digamos, situación de imagen de la banca, luego la realidad de los ciudadanos es que por una parte tienen esas hipotecas que efectivamente van a más, y luego además se dan otras circunstancias económicas que también pues llaman la atención, y para mal, en estas últimas semanas. Hemos tenido, por ejemplo, los datos del paro, con creo que son más de 200.000 afiliados los que se han perdido, 70.000 puestos de trabajo menos. También tenemos, y lo estás contando tú también este domingo a través de tu columna semanal, también hablas de ese ahorro menguante dentro de las familias que hace que la situación sea, no sé si cada vez más complicada, es un poco exagerado, pero digamos cada vez a peor. Cada vez más complicada. Por suerte en 2022 tuvimos datos sorprendentemente buenos, ya que es verdad que se cernía la amenaza de recesión, se esperaba que el último trimestre de 2022 iba a ser negativo, de crecimiento negativo, y también el primero de 2023. España ha logrado esquivar la recesión. Y luego otra buena noticia es que el mercado laboral, el empleo, pues demostró una capacidad de resistencia enorme. Lo que estamos viendo en las últimas semanas, sobre todo en el último tramo de 2022, es que está perdiendo fuelle poco a poco la inversión empresarial, poco a poco está cayendo el consumo doméstico, y lo que está alimentando básicamente la actividad económica es el sector público, a través de un gasto que sigue siendo bastante elevado. También la mano del sector público se nota mucho en el empleo, que es el que está impidiendo que la caída o que el aumento del paro sea mucho más drástico. Lo que toca ahora es un periodo de incertidumbre. Todo apunta a que el primer trimestre de este año, en el que estamos ahora mismo, puede ser de contracción económica, puede tener crecimiento negativo, y paralelamente, pues a la vista de lo que ha pasado con los datos de empleo en enero, es bastante probable que el primer trimestre, el previo a las elecciones de mayo, también arroje crecimientos del paro, o una contracción en la generación de empleo. Eso unido a lo que tú comentabas antes, que es al del
descenso progresivo de esa bolsa de ahorro que tenían las familias españolas embalsada durante la pandemia. Oye, sobre gasto público desmesurado, podíamos escuchar ayer en Voz Populi a Pérez Sala del Círculo de Empresarios dar unas cuantas fórmulas ahí cara a cara con Gaby Sanz, que hablaba de esto. Y lo último que a mí me falta por preguntarte, Juan, es que con todo esto, toda esta tesitura económica, evidentemente con todas esas elecciones que tenemos en este año a la vuelta de la esquina, la economía juega un papel muy importante. Así muy a bote pronto, un poco de vaticinio de por dónde pueden ir los tiros, en el sentido de hasta qué punto, me pregunto, hasta qué punto la economía puede ser un condicionante en las campañas políticas que están por venir. Básicamente, aparte de la ideología, hay gente que vota también con el estómago y con el bolsillo, y lo que estamos viendo es un descenso progresivo de esa capacidad para ahorrar, que es prácticamente nula. Es decir, hasta unos meses, comentamos aquí un día en el programa, porque los bares seguían llenos evidentemente porque había mucho ahorro acumulado, y ese ahorro está desapareciendo. Lo que pesa sobre todo o lo que puede influir a la hora de votar, más que el crecimiento económico, es el empleo. Es decir, hasta ahora yo creo que el gobierno se venía favoreciendo de esa capacidad de resistencia del mercado laboral, pero en el momento en el que el empleo empieza a flaquear, en el momento en que el paro empieza a crecer, pues eso es negativo para el gobierno. Sí es cierto que parece que va a haber dos periodos muy diferenciados. Uno va a ser el del primer semestre, en el que vamos a ver un debilitamiento de la actividad económica y un crecimiento del desempleo, es decir, de cara a las municipales y las autonómicas, ahí el gobierno lo va a tener más complicado, el PSOE en este caso, que es el partido del gobierno, y luego es verdad que los economistas, muchos coinciden en el que el segundo semestre del año probablemente la tortilla va a empezar a darse la vuelta y el crecimiento va a empezar a mejorar y a mostrar signos de recuperación, con lo cual eso beneficiaría mucho al gobierno en este caso de cara a las elecciones generales de noviembre. Bueno, pues veremos qué es lo que pasa en los próximos meses, y aquí estaremos para contarlo, como siempre, con el redactor jefe de Economía de Voz Populi, con Juan Delgado. Juan, muchísimas gracias. Un placer, gracias. Oye, Juan, y me falta por preguntarte si a ti te gusta Robert De Niro. No se me gusta, me encanta. Te encanta, entonces ahora Taxi Driver será una de tus películas de referencia. Me la has puesto fácil. Pues te lo he puesto fácil, la verdad que para mí también ha sido muy fácil, y por eso con más ganas todavía vamos a ver a nuestro compañero Borja Negrete con su propuesta cinematográfica de esta semana. Con esto acabamos, pero ya saben que pueden seguir todos nuestros contenidos a través de nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com. ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? ¿Me estás hablando a mí? No hay nadie más aquí, así que supongo que estás hablando conmigo. ¿Con quién hablas si no? Quien pronuncia estas palabras no es otro que Travis Bickle, el protagonista de Taxi Driver, un clásico de los 70 sobre un hombre que se erige en azote de la chusma, en El Salvador que el mundo necesita. Travis Bickle es un guardián entre el centeno neoyorquino, un ser solitario que vaga con monotonía por las calles a bordo de su taxi. Un hombre cegado por el mal que lo rodea, por las luces de los anuncios y por una existencia sin sentido. Lo buscará primero en el amor, en la bellísima Sybil Shepherd. Si me preguntan qué es el amor, diré que son los acordes de Bernard Herrmann cuando aparece ella en pantalla. Cuando el amor fracasa, Travis decidirá inmolarse por un bien más trascendental, la lucha contra el mal. El personaje de Robert De Niro es un Batman moderno, un justiciero que aplica su única norma: no habrá paz para los malvados. Estamos ante una de las mejores obras de Martin Scorsese, con guión de Paul Schrader. Lo escribió en una fase alcohólica de su vida y contiene frases memorables. Por la noche salen bichos de todas clases: furcias, macarras, maleantes, traficantes de droga, tipos raros. Algún día llegará una verdadera lluvia que limpiará las calles de esta escoria. Taxi Driver es una fábula hostil sobre cómo el día a día puede convertirse en una jaula para el hombre occidental, cómo los automatismos y la falta de valores van degradando una sociedad hasta que se vuelve un estercolero. Quizás solo los locos se atrevan a hacerse una cresta, salir a la calle y decir basta, pero bendita locura. Hasta aquí el último cine en blanco y negrete. Ha sido un placer acompañarles y compartir con ustedes esta pasión, esta forma de vida. Para José Luis García el cine es una vida de repuesto, pero para muchos es también el único refugio posible cuando todo lo demás se tambalea. ¡Viva el cine!